No escriben canciones sobre el tipo de maldad que se esconde detrás de la desesperación y el orgullo. No aquí, no bajo este sol. Aquí fuera es silencioso, y cuando algo malo sucede, no grita. Simplemente llega sin ser invitado y espera que alguien lo suficientemente tonto abra la puerta. Para mi padre, esa puerta era el oro. Para mí, era la vida que crecía en mi interior. No escriben canciones sobre el tipo de maldad que se esconde detrás de la desesperación y el orgullo. No aquí, no bajo este sol. Aquí fuera es silencioso, y cuando algo malo sucede, no grita. Simplemente llega sin ser invitado y espera que alguien lo suficientemente tonto abra la puerta. Para mi padre, esa puerta era el oro, o la ilusión de él. Para mí, era la vida que crecía en mi interior, un secreto que era a la vez mi único tesoro y mi condena inminente. La sequía había dejado cicatrices en la tierra y en el alma de mi padre. El polvo era una mortaja fina sobre cada superficie, un recordatorio constante de que todo lo que una vez fue vibrante, ahora estaba sediento y moribundo. Lo vi envejecer una década en un solo verano, sus hombros encorvados por el peso de un cielo sin nubes y unos campos estériles. Thomas, el hombre que me había enseñado a distinguir las huellas de los ciervos de las de los lobos, ahora apenas levantaba la vista de sus botas agrietadas. Yo también sentía el peso, pero el mío era diferente. Era el peso del futuro, de una vida diminuta que dependía enteramente de mí. Lo había mantenido oculto bajo capas de ropa y una postura cuidadosamente encorvada. Nadie lo sabía. Nadie podía saberlo. Especialmente mi padre, cuyo orgullo ya estaba hecho añicos por el fracaso. La vergüenza de una hija soltera y embarazada lo habría destruido por completo. O eso pensaba yo. Subestimé la capacidad de un hombre desesperado para encontrar nuevos abismos. La maldad llegó en una tarde bochornosa. No a caballo con pistolas desenfundadas, sino en la voz de mi padre. Estaba sentado en el porche mirando la nada. «El jefe Kael ha hecho una oferta, Elara», dijo, sin mirarme. «Una oferta por provisiones. Suficiente para pasar el invierno. Más que suficiente». Conocía ese nombre. Kael. Un escalofrío recorrió mi espalda. Una mezcla de un viejo anhelo y un nuevo terror. El nombre sabía a pino y a noches de verano robadas, a promesas susurradas en una lengua que yo apenas entendía. Un recuerdo de un tiempo anterior a la sequía, anterior a la desesperación, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades, un tiempo antes de que él se convirtiera en el gran jefe y yo la hija de un hombre quebrado. «¿Qué quiere?», pregunté. Aunque una parte de mí ya lo sabía. El silencio se alargó, pesado y denso como el aire antes de una tormenta que nunca llega. «Quiere una esposa», dijo mi padre finalmente. Y luego pronunció las palabras que rompieron lo que quedaba de mi mundo. «Una esposa blanca, y está dispuesto a pagar generosamente por ti». La transacción fue tan rápida como brutal. Kael llegó al día siguiente, no como el joven que yo recordaba, sino como el líder que era ahora. Imponente, estoico. Su rostro una máscara de autoridad impasible. Llegó con 2 guerreros y 3 caballos cargados de pieles, grano y carne seca. Mi padre no pudo mirarme a los ojos mientras intercambiaba un apretón de manos con el jefe. Yo era una yegua de cría, una propiedad más en un acuerdo para evitar la ruina. Vi el brillo de alivio en los ojos de mi padre y supe que su puerta se había abierto de par en par. La mía, en cambio, se había cerrado para siempre. El viaje al campamento Apache fue un borrón de polvo y silencio. Monté en un caballo que me dieron, mi cuerpo moviéndose con el ritmo del animal, mis pensamientos a 1000 leguas de distancia. ¿Kael lo sabía? ¿Podía ser esta su forma de reclamar lo que era suyo? No, su rostro no guardaba ni una chispa de reconocimiento. Su expresión era de fría posesión.
la de un hombre que ha hecho un buen negocio. Aferré el pequeño medallón de oro que llevaba bajo el vestido. Era lo único que me quedaba de él, de esas noches secretas junto al arroyo. Un regalo, dado con una ternura que ahora parecía imposible, casi una alucinación. Me lo había dado prometiendo que nunca dejaría que nadie nos separara. El metal estaba frío contra mi piel febril. Él no recordaba, y yo no podía decírselo. Decírselo ahora no sería una confesión de amor, sino una acusación. Una que podría costarme la vida a mí y a mi hijo. Llegamos a su campamento al anochecer. Era grande, vibrante de vida, pero me sentí más sola que nunca. Me llevaron directamente a la tienda más grande, la del jefe. El interior es espacioso y estaba iluminado por un fuego central que hacía bailar las sombras sobre las pieles de búfalo. Me dejó en el centro de la estancia, una figura extraña y pálida en su mundo. Durante un largo momento, simplemente me observó. Sus ojos oscuros recorrieron mi figura, mi cabello revuelto, mi vestido polvoriento. Era la mirada de un hombre evaluando su compra. Un escalofrío de humillación me recorrió. Mi mano, por instinto, fue a mi vientre, un gesto protector que no pasó desapercibido. Vi un destello de curiosidad en sus ojos, la primera emoción real que había mostrado. Lentamente se acercó. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Se detuvo justo delante de mí, tan cerca que podía sentir el calor del fuego en su piel. Sus ojos se fijaron en mi cuello, donde la fina cadena de mi medallón se hundía en mi piel. Con una deliberación helada, levantó la mano, no para tocarme, sino para reclamar el pequeño adorno dorado, para inspeccionar cada parte de su nueva propiedad. Mi aliento se quedó atascado en la garganta. Si tocaba ese medallón, si lo reconocía, todo se acabaría. El aire se tensó, cargado con el peso de los años y el silencio. Cada latido de mi corazón era un trueno en mis oídos mientras sus dedos rozaban mi piel, dirigiéndose al medallón. Bonito, murmuró. Su voz era un rumor bajo y grave, un sonido que vibraba en algún rincón olvidado de mi memoria. Levantó el medallón, sujetándolo entre su pulgar y su índice. Lo observó con una curiosidad distante, sus ojos entrecerrados por la luz del fuego. Por un segundo de infarto pensé que lo reconocería. Vi la forma en que el oro captaba la luz, la pequeña imperfección en el cierre, un detalle que solo nosotros dos conocíamos. Pero entonces lo soltó. Dejó que cayera de nuevo contra mi pecho, un péndulo frío de mi vida secreta, y su mirada volvió a ser una máscara de fría evaluación. No recordaba. La esperanza y el terror luchaban dentro de mí, dejándome débil y sin aliento. Me indicó una pila de pieles suaves en un lado del campamento. «Descansa», fue todo lo que dijo y luego salió. La lona de la entrada cayendo tras él como una sentencia final. Me hundí en las pieles. El agotamiento finalmente me venció. El olor a humo, cuero y a la tierra extraña a mi alrededor era abrumador. A pesar del miedo, sentí una extraña punzada de seguridad que no había sentido en meses. Estaba a salvo del hambre. Estaba a salvo de la lástima de nuestra propia gente. Pero estaba atrapada. El sueño no tardó en llegar. Un pozo sin fondo, sin sueños. Solo el alivio del olvido temporal. Los días que siguieron fueron una especie de purgatorio. Kael me trataba con una indiferencia formal. Me daban comida, agua, y se me permitía caminar por los límites del campamento. Las mujeres apache me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Veían lo que yo intentaba ocultar con tanto esfuerzo. Susurros me seguían como hojas secas arrastradas por el viento. Hablaban de la mujer blanca del jefe.
la que su padre había vendido, la que llevaba la desgracia de otro hombre en el vientre. Una tarde, una anciana se me acercó mientras yo estaba sentada junto al arroyo que bordeaba el campamento. Se llamaba Nahalinpetá y sus ojos eran como 2 fragmentos de obsidiana, llenos de una sabiduría que parecía más antigua que las colinas circundantes. No me habló. Simplemente se sentó a mi lado. Extendió una mano arrugada y la posó suavemente sobre mi vientre. No había juicio en su toque, solo un reconocimiento silencioso. La vida siempre encuentra un camino, incluso a través de un suelo duro. Sentí las lágrimas brotando en mis ojos por primera vez desde que mi padre me vendió. Fue la primera pizca de amabilidad que había recibido. Ella se convirtió en mi única aliada en ese lugar extraño, enseñándome con gestos y palabras sencillas cómo moler maíz o curar hierbas. Mientras mi cuerpo cambiaba, volviéndose más pesado y redondo, la indiferencia de Kael se fue tiñendo de algo más. A menudo lo sorprendía observándome desde lejos. Su mirada ya no era la de un dueño, sino la de un hombre desconcertado, como si yo fuera un acertijo que no podía resolver. Aún no me había reclamado como mi esposa en el verdadero sentido de la palabra. Dormía en el lado opuesto de la tienda, una presencia silenciosa en la oscuridad, tan cerca y a la vez a un mundo de distancia. El punto de inflexión llegó durante una tormenta de finales de verano. La lluvia caía a cántaros, golpeando la piel de la tienda como los tambores de un ejército. Un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno que hizo temblar el suelo. Un grito ahogado se me escapó, y mi mano voló a mi vientre cuando sentí una fuerte patada desde dentro. Una protesta contra el caos del exterior. Kael, que había estado afilando una punta de flecha junto al fuego, se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en mi mano posada sobre la curva de mi estómago. La verdad de mi condición, tan obvia para todos los demás, pareció golpearle por primera vez con toda su fuerza. Vi la ira brotar en su rostro. Una tormenta que reflejaba la de fuera. «¿De quién es?», gruñó, su voz un trueno contenido. «Es por eso que tu padre estaba tan ansioso por venderte. ¿Para deshacerse de la vergüenza de otro hombre?». Me quedé helada. Mi lengua se pegó al paladar. ¿Podía mentir? Podía inventar una historia sobre un muchacho de granja, un extraño en el camino. Podría salvarme. Pero miré su rostro, endurecido por la traición. Y las palabras no salieron. Mi silencio fue mi confesión. Se levantó, su enorme figura proyectando una sombra amenazadora sobre mí. «Te quedarás. Cumplirás tu parte del trato», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Pero el niño no será criado como mi heredero. No llevará mi nombre». Cada palabra era una piedra, construyendo un muro entre nosotros más sólido que cualquier montaña. Después de esa noche, el aire en la tienda se volvió aún más frío. La cortesía formal desapareció, reemplazada por un resentimiento gélido. Los días se convirtieron en semanas. Mi cuerpo se preparaba para el nacimiento, pero mi corazón se preparaba para la pérdida. Sabía que en el momento en que naciera mi bebé me lo quitarían, lo criarían como un paria, el bastardo de la mujer blanca, una mancha en el honor del jefe. Una noche, mientras intentaba dormir, un dolor agudo y repentino me atravesó el vientre. Me quedé sin aliento. Nailin me había dicho que aún faltaban semanas, pero el dolor volvió, más fuerte, más insistente. El bebé venía. El pánico se apoderó de mí, frío y asfixiante. Aún no, no aquí, no así. Luchando por respirar, me puse de pie. Tenía que advertirle a alguien, tenía que encontrar a Nailin. La lona de la entrada parecía a 1.000.000 de millas de distancia. Di un paso y mis piernas cedieron. Me derramé sobre una pila de pieles. Y en el proceso, mi vestido, ya demasiado apretado y gastado por el embarazo, se enganchó en un poste de madera. La tela vieja no pudo soportar la tensión. Con un sonido sordo y desgarrador, la costura del hombro se rasgó por completo. El vestido se deslizó por mi cuerpo, cayendo y amontonándose en mi cintura, dejándome expuesta bajo la parpadeante luz del fuego. Y en ese momento, Kael entró en la tienda. El silencio que siguió a la caída de mi vestido fue más ensordecedor que el trueno.
Mi corazón latía furiosamente en mi pecho, mientras la tela se deslizaba revelando la verdad ineludible bajo el resplandor parpadeante del fuego. La mano de Kael se congeló en el aire. Sus ojos, antes tan fríos y evaluadores, ahora se fijaban en mi vientre con una mirada que era una mezcla de incredulidad y un terror abyecto. La marca que mi cuerpo llevaba era inconfundible, el testimonio de nuestro verano robado, una evidencia incandescente que ninguna de sus defensas podía negar. Había estado ahí todo el tiempo, visible solo para los ojos que sabían qué buscar. Sus ojos oscuros escamearon mi vientre abultado, luego mi rostro, una docena de preguntas silenciosas que ardían entre nosotros. Mis rodillas flaquearon. La mentira que me había envuelto durante meses ahora ardía en cenizas. La verdad golpeó con la fuerza de un rayo, destrozando su estoicismo. Su boca, usualmente una línea rígida, se entreabrió. No era la ira lo que veía en sus ojos, no del todo, sino una profunda traición, la comprensión de un engaño mucho más personal y antiguo que cualquier venta de rancheros. Era su sangre, su hijo, la vida que él había ayudado a crear, vendida de nuevo a él por el padre de una mujer a la que ya poseía. Su expresión por primera vez me mostró al joven que recordaba, el que había jurado protegerme, ahora abrumado por un horror insondable. Un dolor agudo me dobló. Era más fuerte esta vez, no el pánico, sino una punzada abrasadora que me arrastró a la obscuridad. Gemí, mis manos se apretaron sobre el vientre. Kael seguía congelado, pero luego se movió, cayendo de rodillas, sus manos robustas, que una vez habían prometido una dulzura inimaginable, ahora sostenían mi rostro. No preguntó, solo el entendimiento en sus ojos. Me levantó en sus brazos, mi cuerpo tembloroso ahora una extraña mezcla de miedo, culpa y una débil punzada de alivio. Había roto mis propias reglas, había liberado el secreto, pero la liberación tuvo un precio. La tienda se llenó de vida y de actividad frenética. Las mujeres, lideradas por Nalin, entraron en un torbellino. Habían visto mi estado, sabían el peligro. El mundo se convirtió en un borrón de manos firmes, hierbas aromáticas y cánticos suaves. Kael, antes el jefe imponente, ahora se sentaba a mi lado, sus ojos pegados a mi rostro, un hombre al borde del abismo. No me preguntó qué necesitaba. Sus manos encontraban el camino, levantando mi cabeza, secando el sudor de mi frente. Su estoicismo había desaparecido, reemplazado por una cruda e indefensa preocupación. Este hombre, al que yo había traicionado, por silencio, al que su padre había vendido 2 veces a su hijo, ahora estaba a mi lado. Nalin me entregó una hierba amarga. «Para el dolor, para que la vida fluya», susurró, su mirada cruzándose con la de Kael. La comunidad apache que antes me miraba con desdén, ahora trabajaba con un propósito silencioso, aceptando este nuevo, inesperado drama entre ellos. Las horas se arrastraron, una agonía. Los dolores se intensificaban, se volvían feroces, como las garras de un depredador. Me aferraba a la mano de Kael, y él no me la soltaba. Su propia fuerza era una torre de roca a la que yo podía aferrarme. Mi voz se elevó en gritos ahogados y ruegos, el sonido de mi vulnerabilidad llenando el aire. Podía ver su angustia, la forma en que sus propios ojos se contraían con cada uno de mis dolores. En ese momento, ya no era la propiedad que había comprado, sino la madre de su hijo. Y luego, en un último y desgarrador empuje, el llanto de un bebé llenó la tienda. Era fuerte y claro, el sonido más hermoso y aterrador que jamás había escuchado. Unas manos limpias y caleras lo envolvieron. Mi corazón dio un vuelco. No me lo quitaron. Nalin me lo entregó. Era un niño. Mi niño. Nuestros corazones latiendo en su pecho. Su diminuto rostro arrugado de una ira furiosa que yo conocía bien. Mis ojos buscaron a Kael y él ya estaba mirando. Sus propias facciones estaban lavadas de emoción. Sus ojos fijos en la vida que se retorcía en mis brazos, la misma vida que su propio orgullo había estado a punto de repudiar. «Él tiene tus ojos», susurré, la voz apenas audible. Extendió un dedo tembloroso y tocó la diminuta mano de nuestro hijo. En ese toque se produjo una cascada de silenciosas disculpas, de pasadas traiciones, de los secretos que nos habían herido. Las viejas marcas de desconfianza empezaron a disbujarse para las mujeres del campamento. El nacimiento de un niño es siempre una celebración.
sin importar sus orígenes. Habían visto su llegada, habían visto nuestro dolor. Ahora se acercaron, sus voces llenas de suaves felicitaciones. Una segunda oportunidad se abría ante nosotros. El hijo ilegítimo de un granjero desesperado ahora tenía al jefe apache por padre, y yo, la vendida, era ahora la madre de un hijo. Nuestro camino apenas comenzaba. Los días se mezclaron, transformándose en una nueva vida. Kael y yo comenzamos una incómoda tregua. Hablábamos, pero era un diálogo de hechos y necesidades, no de emociones. Aprendí los caminos del campamento. Me movía entre las mujeres, mi bebé atado a mi espalda. Ellas que una vez me habían visto con desprecio, ahora me veían como parte del círculo. Yo había entregado la vida, la continuación del pueblo, independientemente de la sangre blanca en sus venas. Pero los murmullos sobre mi pasado, la hija de un granjero desesperado que se había entregado, no desaparecieron del todo, solo eran más silenciosos, eclipsados por el nuevo día que habíamos creado. El bebé llevaba el nombre de Kael honrando al clan y sellando su destino en este mundo. Era una declaración silenciosa al pueblo. Este niño era suyo, era nuestro hijo, y por lo tanto yo era su esposa de verdad. La vergüenza del rancho de mi padre había sido borrada, no por venganza, sino por la pura, irrefutable verdad de una nueva vida. Nalin me vio un día junto al río, acunando al bebé. Sonrió, su rostro como un mapa de las tormentas y soles que había visto. A veces, dijo, la bendición más grande llega vestida de desgracia, y el amor verdadero no siempre grita. A veces susurra la verdad, cuando la verdad es lo único que queda. Sabía que tenía razón. En el oeste, las historias no terminan, solo galvanan el nuevo amanecer. Mi padre había vendido una vida, pero Kael había reclamado la suya, y con ella me había reclamado también a mí.